A ver, levanten la mano todos en todos nuestros campus donde estés escuchando esto. Si alguna vez has sentido o experimentado la tensión de hacer lo correcto cuando nadie más lo está haciendo. ¿Han experimentado eso? ¿Sí? Entonces se van a identificar con esta historia que les voy a contar. Hace un par de meses mi familia y yo estábamos viajando en auto y llegamos a un retén, creo que era un retén, y había de donde estábamos nosotros no se veía qué es lo que era porque había una fila de tráfico larguito y la carretera era de 2 carriles, y nadie aquí lo hace, pero ustedes han visto lo que algunas personas hacen. La gente de nuestra iglesia no lo hace, pero algunas personas que conocemos me han contado que cuando hay tráfico o hay accidentes, convierten carreteras de 2 carriles en 4 carriles y se van por la lateral y te tratan de meter enfrente de los otros autos, ¿verdad? Y todos sabemos que lo que eso causa es que los que están en la fila esperando donde deben estar tienen que esperar mucho más tiempo. Porque ahora de 2 carriles que se reduce a 1, son 4 carriles que se reducen a 1. Y la gente que está al mero fondo se desesperan y empiezan a meterse. Entonces estábamos en la fila, nadie lo estaba haciendo al principio. Y teníamos algunos minutos de estar esperando. Y de pronto veo en mi espejo retrovisor que una camioneta, alguien se desesperó y se salió y agarró el lateral y nos rebasó. Y yo sentí lo mismo que todos los otros carros que estaban esperando pacientemente sintieron. Se va a meter ahí adelante y va a hacer que todos nosotros tardemos más en cruzar el punto. Y algunas otras personas vieron lo que él hizo y no pasó nada, y veo otro carro y otro carro, y ahora para el otro lado también, y por el otro lado también, y se empezaron a dejar venir los carros. Y yo sentí en ese momento la tensión, la tentación de decir: estas personas que no han esperado, esos filisteos que se están atravesando, me van a ganar y van a hacer que yo y mi familia esperemos más y llegamos más tarde. Era un viaje largo que teníamos por delante y fui tentado a salir, pero dije no lo voy a hacer. Yo no voy a ser esa persona que hace eso. Y justo cuando estaba pensando eso, volteé a ver a un lado y conecté ojos con un trailero que estaba en el camión al lado de mí, y como que los dos pensamos lo mismo al mismo tiempo, y como que tú sabes cuando ves a alguien en los ojos y como que sabes que están pensando lo mismo, y dos asentamos la cabeza así, y él se acomodó en una posición y yo me puse en la lateral y no permitimos que nadie nos rebasara. O sea, digo, no recomiendo necesariamente que lo hagan, porque estando en esa posición todos los impacientes y los enojones son los que vienen por el lateral, y me echaban luces y estaban enojados, pero nosotros nos mantuvimos firmes a pesar de toda la tensión que estábamos experimentando. Bueno, menciono eso porque no es fácil hacer lo correcto cuando está rodeada de personas que no están haciendo lo correcto, que están tomando el atajo, el camino fácil. Y pareciera ser en la cultura actual, para los que somos seguidores de Jesús y que estamos buscando poner en práctica sus valores, los valores del reino de Dios en la tierra, no es fácil. Se ha vuelto más complicado en muchas ocasiones, yo creo, porque en la cultura actual de este mundo simplemente no vive esos valores, no los pone en práctica. La gente, cada quien hace lo que mejor le parece. Y por ejemplo, vivir con los valores de Dios y honrar, por ejemplo, a Dios en nuestro matrimonio, cuando muchos o casi nadie más lo está haciendo, cuando todo lo que ves en la televisión y escuchas en la radio son cosas que deshonran al matrimonio y el plan de Dios para el matrimonio, puede ser difícil permanecer firmes en tus convicciones cuando nadie más lo está haciendo. Cuando en un mundo donde realmente se recompensa la corrupción y se castiga la integridad de muchas maneras, puede ser difícil permanecer íntegros en el trabajo o en diferentes áreas de la vida, en la escuela. Incluso nadie más lo está haciendo y parece que no les pasa nada a los que no son íntegros y hasta son recompensados. Puede ser difícil cuando estamos tratando de criar a nuestros niños en el camino del Señor con los valores de Dios, y parece que nadie más lo está haciendo. Ni siquiera en la escuela ahora están enseñando algunos valores que no queremos que crean o entiendan los niños, y en las caricaturas, y no puedes prender una canción a la radio sin escuchar groserías y todo tipo de cosas.
Es difícil permanecer firme y no ceder. Dice, no pasa nada, tantito nomás. Es difícil permanecer firmes en esos momentos. ¿Sí? Estamos viviendo en una cultura post-cristiana, en verdad. O sea, antes quizás nuestros abuelos era diferente, pero ahorita estamos viviendo una cultura donde los valores judeo-cristianos ya no se toman en cuenta y muy pocas personas lo están siguiendo. Y la pregunta que quiero hacerles hoy es, ¿cómo podemos nosotros, estando sumergidos y viviendo una cultura post-cristiana que no valora las cosas de Dios, ni considera a Dios y cada quien hace lo que mejor le parece, cómo podemos nosotros permanecer firmes cuando todo el mundo pareciera estar haciendo lo contrario? ¿Cómo lo hacemos? Quiero recordarles de una verdad muy importante. Antes de caer en esta tentación e ir con la corriente y ser los que los demás están haciendo, escuchen esto por favor. Considérenlo. Si cambiamos nuestras convicciones por conveniencia, porque los demás la están haciendo porque es más fácil, corremos el riesgo de perder el fundamento de quienes somos en Cristo. Es comprometer nuestras convicciones. Ceder en una convicción es el primer paso de muchos pasos que nos termina alejando más de Dios. Si seguimos las corrientes de la cultura y este mundo, nos vamos a parecer cada vez menos a Jesús y más como este mundo. Y en 1 de Juan 2:15 podemos encontrar ese siguiente pasaje. No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ok, muy bien. Tengo que amar a Dios y no al mundo. Tengo que permanecer firme en mis convicciones. Pero aquí va la pregunta de $1,000,000. ¿Cómo le hago? ¿Cómo permanezco firme? Ahorita a lo mejor sí puedo, pero allá afuera, cuando estoy en la tentación, cuando estoy en la tentación y todos los demás están haciendo lo contrario, y no solo están haciendo lo contrario, sino me están diciendo, ándale, hazlo, no pasa nada, mira, él no lo está haciendo, ella no lo está haciendo, mira qué extraño, ¿por qué no lo haces? Todos lo estamos haciendo. ¿Cómo permanecemos firmes en ese momento a nuestras convicciones y nuestra fe? ¿Cómo honramos a Dios cuando nadie más está honrando a Dios? Vamos a hablar específicamente de cómo hacer eso. Y para aterrizar esta enseñanza y aprender, vamos a estar leyendo, estudiando de un personaje que todos hemos escuchado, estoy seguro, el profeta Daniel. Todos hemos escuchado el nombre de Daniel y escuchamos la historia de Daniel en la fosa de los leones, probablemente en algún momento. Pero Daniel hizo mucho más que terminar en una fosa de leones. De hecho, es uno de los hombres más intrigantes de todo el Antiguo Testamento, más interesantes. Es uno de los hombres que más es digno de nuestra admiración en todo el Antiguo Testamento. Y por las siguientes 4 semanas vamos a estar aprendiendo de su vida y lo que él hizo para permanecer firme en medio de una cultura que realmente no buscaba honrar a Dios, cuando estaba enfrentando persecución y muchas dificultades, pero en todo momento él permaneció firme. Vamos a empezar hoy en el capítulo 1 del libro de Daniel, y hoy vamos a hablar de 2 personas principalmente. Hay otros mencionados, pero hay 2 figuras principales en la historia de hoy. Es Daniel mismo y Nabucodonosor. Digan todos, Nabucodonosor. Díganlo 5 veces rápido, a ver si no se te traba la lengua. Si alguien está buscando un nombre creativo para sus hijos, no lo hagan, porque era un mal hombre y a menos que no quieres a tus hijos, no le pongas Nabucodonosor. Aparte, imagínate de aquí a que puede escribirlo, hasta aquí que puede decirlo. Entonces, Daniel y Nabucodonosor, en el capítulo 1, versículo 1, inicia el libro de Daniel de esta manera. Dice, en el año tercero del reinado del rey Joaquín de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. Entonces, para dar contexto a esta historia, porque arranca Daniel y muchos obviamente no conocemos el trasfondo. Entonces, Nabucodonosor, para empezar hay que entender que es un rey malvado, es malo. Y los babilonios, que era el rey de Babilonia, eran idólatras, eran perversos, eran violentos, eran asesinos, y eran el superpoder del mundo antiguo.
O sea, era la fuerza militar más potente sobre la tierra en los tiempos de Daniel. Y ese ejército, ese superpoder llega a la pequeña ciudad de Jerusalén, y Jerusalén no tenía esperanza. O sea, rodearon a Jerusalén en sus propias fuerzas, jamás hubieran podido defenderse, y no pudieron defenderse. Citaron la ciudad, y vamos a leer ahorita algunas cosas que sucedieron, pero para que entiendan lo malvado que era Nabucodonosor y los babilonios, voy a explicarles algunas cosas que ellos practicaban. Para ellos era común sacrificar bebés vivos. ¿Cómo lo hacían? Los quemaban vivos en un altar dedicado al dios Nabu, que era el dios, uno de sus dioses del fuego. Los quemaban vivos en sus fiestas. Los niños que nacían con cualquier defecto, de cualquier imperfección, eran los primeros en ser sacrificados. Y algo curioso, si los bebés nacían como cuates o gemelos, ellos los sacrificaban a ellos también, los quemaban vivos. O sea, cosas que nosotros escuchamos y es cómo es posible que una cultura, que una nación puede hacerlo. En Babilonia lo hacían. Otra cosa, las mujeres las vendían, las esposas las vendían en un mercado, y básicamente los papás, cuando ellos quisieran, el papá tiene una hija, si los papás, o sea, participando, así era la cultura. Llevaban a sus hijas cuando estaban listos para venderlas a un mercado, y los que estaban buscando esposa iban y negociaban un trato con el papá, le compraban a la hija. Y era ilegal la abstinencia sexual en esa cultura. O sea, no era algo valorado, era algo ilegal. No podías no tener relaciones si un hombre se te ofrecía o se oponía, a menos de que ya estabas casada. De hecho, parte de la ley era que cada mujer en Babilonia tenía que ir al templo de su ciudad mínimo una vez en la vida y prostituirse. Y la manera que funcionaba es que estando en el templo, el primer hombre que llegara a ofrecerle dinero, ella tenía que aceptarlo por ley, y luego iba con ese hombre para prostituirse. Esa es la cultura de los babilonios. O sea, no era una buena nación. Y el año 605 antes de Cristo, 605 años antes del nacimiento de Cristo, el rey Nabucodonosor y los babilonios invadieron a Jerusalén. Dice Daniel que lo citaron, hicieron más que solo citarlo, destruyeron las murallas de Jerusalén, destruyeron el templo de Jerusalén y se llevaron con ellos todos los artículos de la fe de los judíos, como burlándose de la fe que ellos tenían en el Dios verdadero. De hecho, si han leído o escuchado de Nehemías, el libro de Nehemías en el Antiguo Testamento, cuando Nehemías regresa años después de la destrucción a Jerusalén para reconstruir la muralla alrededor de Jerusalén, está reconstruyendo la muralla que Nabucodonosor y los babilonios destruyeron. Okay? Entonces él regresa para reconstruirlo. Ese es el contexto de la situación. Entonces la cultura de Babilonia era una cultura donde reinaba la maldad, la perversión y la idolatría. No sé si estoy escribiendo a México o Babilonia, los Estados Unidos o Babilonia, donde reina la perversión, la maldad y la idolatría. Pero suena familiar algunas de esas cosas. O sea, no estamos tan lejos de algunas, no hacemos algunas de esas cosas a tales de extremo. No quemamos a los niños en el altar, pero hay muchos lugares, personas que están a favor de matar a bebés por inconveniencia. No estamos en una cultura tan diferente en la actualidad, en la inmoralidad sexual y las prácticas que muchos tienen y cómo prueban las cosas que hacen. Entonces, en esa cultura sí nosotros no estamos muy lejos de eso. Y en medio de toda esa situación, hay un versículo que muchos eruditos dicen que es el versículo central de todo el libro de Daniel. Y está en el capítulo 2. Y eso es relevante para nosotros también. Daniel 2, versículo 28, dice lo siguiente: pero hay un Dios en el cielo. En medio de toda la maldad y la perversión y la idolatría y la invasión a Israel y toda la destrucción del templo, hay un versículo donde Daniel pausa en el segundo capítulo y dice: todo esto está pasando y los babilonios, ustedes saben los malos que son, pero hay un Dios en el cielo. Hay un Dios en el cielo. Y yo resalto eso ahorita porque hay personas quizás aquí o en uno de nuestros campos que están escuchando el mensaje hoy, que están pasando por dificultad y temor, y parece que todo el mundo se está derrumbando alrededor de ellos, y parece que hay mucha presión para que hagan cosas que no deberían de hacer. Y yo nomás quiero que pausemos un momento y yo quiero decirles y que me escuchen, por favor.
Pero, todo esto será verdad, pero hay un Dios en el cielo. Sin importar lo que está pasando en nuestras vidas o lo que está sucediendo a nuestro alrededor, hay un Dios en el cielo, está sentado sobre el trono y Él sigue estando en control. Y Él tendrá la última palabra en todo esto, en todo esto. Entonces, bueno, dígale al que está a tu lado, ayúdale a creer esto. Hey, hay un Dios en el cielo. Dile, hay un Dios en el cielo. Él sigue estando en su trono. Vamos a continuar con la historia. Volvemos al capítulo 1 de Daniel. Ahora versículos 3 y 4. Vamos a leerlo juntos. Dice: además, el rey ordenó a Espenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Debían ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico, que tenían aptitud para aprender de todo y que actuaran con sensatez, jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Espenaz debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. Entonces básicamente al Nabucodonosor le dijo a Espenaz: ve y tráete a todos los guapos y todos los inteligentes, a los más talentosos, a todos los capaces, y tráigalos acá porque yo quiero que me sirvan a mí. Ahora yo quiero que le digan al que está a tu lado: si tú hubieras estado ahí, te hubieran llevado a ti. Porque por guapo, por inteligente, por capaz, por talentoso, te hubieran llevado. Mira, a lo mejor algunos nos hubiéramos librado, pero a la mayoría se hubieran llevado. Bueno, entonces, algo que, bueno, el versículo 5 dice lo siguiente: el rey agarró a estas personas, ¿verdad? Los más inteligentes, guapos, talentosos, y les asignó raciones diarias de la comida y del vino que se servía en la mesa real. O sea, esto es importante, vamos a volver a este punto en unos momentos. Y sigue diciendo que su preparación había de durar 3 años, después de lo cual entrarían al servicio del rey. Entonces, básicamente, Nabu, vamos a decirle Nabu porque es muy largo su nombre. Nabu le dice: quiero que todas esas personas talentosas y guapas y capaces tomen una licenciatura en cultura babilónica de 3 años, y después de eso, ahora sí van a servirme en mi palacio. Y hizo algo interesante porque, bueno, se me hace como sabio, inteligente de parte de Nabu, es que les dio un nuevo nombre a todos los que él había secuestrado y traído en esclavitud a Babilonia. Y es como si él hubiera pensado: si puedo cambiarles los nombres, puedo cambiarles su identidad. Lo que él quería hacer es despojar a todos los judíos de su cultura, de su religión, de sus valores, impregnarlos, indoctrinarlos con la cultura, los valores y la religión de Babilonia. Y pensó: si yo les pongo un nuevo nombre, voy a como que quitarles parte de su identidad y les voy a dar un nombre de Babilonia para empezar este proceso de transformación de su mente y su cultura, de sus valores. Y dice el versículo 6 y 7, entre estos jóvenes se encontraba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, probablemente muchos otros más, pero Daniel está contando de esta historia, que eran de Judá, y a los cuales el oficial en jefe les cambió el nombre. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Misac, y a Azarías Abednego, otros posibles nombres para futuros hijos que pueden tener si quieren. Algo que quiero resaltar de esto es que los nombres originales de Daniel y los otros los identificaban con el Dios verdadero, el Dios que nosotros servimos y en quien creemos, en Yahweh. Los identificaba con él. Por ejemplo, Daniel es un nombre de origen hebreo, y Dan significa juez y él significa Dios. Daniel significa Dios es mi juez. Entonces cada vez que Daniel escuchaba su nombre, o él decía su nombre, él está diciendo: Dios es mi juez, Dios de Israel, Yahweh es mi juez. Y le quisieron quitar esa identidad, entonces le dieron el nombre Belsasar. Y Belsasar de ese nombre viene de un dios falso de los babilonios.
y significa Bel, el Dios falso, protege al rey. Eso es lo que significa Belsasar. Entonces ya no te llamarás Dios es mi juez, te llamarás Bel, protege al rey. Está tratando de cambiar su identidad. ¿Quieren escuchar algo que se me hizo bien interesante? Cuando Daniel, años después de que todo esto sucedió, tomó el tiempo para escribir esto que todavía está conservado para nosotros el día de hoy, el libro de Daniel. Cada vez que él escribe su nombre, lo escribe mal. El nombre que leyeron los babilonios lo escribe mal. No lo escribe como en todas las otras instancias se conoce el nombre, se debe escribir. Y por mucho tiempo pensaban que había un error en la transcripción y por eso estaba mal escrito. Pero como los años 1970, cuando descubren a los rollos del Mar Muerto, encuentran manuscritos del libro de Daniel muy antiguos, muy cerca, no sé si originales, pero muy cerca de la fuente original. Y descubrieron que en esos manuscritos también está mal escrito el nombre de Daniel. Y eso llevó a Belsasar. Y eso llevó a los eruditos todos a concluir básicamente que Daniel intencionalmente escribió el nombre que le dieron mal. Como un decir, pueden cambiar mi nombre, pero no pueden cambiar mi identidad. O sea, yo voy a escribir algo ahí para que sepan de qué estoy hablando, pero yo no acepto ese nombre. Y menciono eso porque no sé si a algunos de ustedes les han dado un apodo, quizás. Algunos, hay personas que yo solo conozco por sus apodos. No sé ni cómo se llaman, porque nadie les habla por su nombre legal. Pero algunos quizás han recibido un apodo. Algunos hemos sido todos, a lo mejor nos han hablado con una palabra que es un insulto o que denigre nuestra calidad o habla mal de nosotros. Básicamente, cuando alguien hace eso, intencionalmente lo que están tratando de hacer es restarte a tu valor, es hacerte sentir como menos, hacerte pensar que tú no eres quien Dios dijo que eres. Y por eso es importante, yo hablo esto todo el tiempo, es importante saber quiénes somos en Cristo. Porque el mundo va a venir y te va a tratar de cambiar tu identidad, robarte de los valores y de quién tú eres en Cristo. No te van a poner el nombre de Belsasar, pero te van a decir que no vales no sirves, no eres importante, no tienes propósito, estás feo, estás fea, no eres aceptado aquí, nadie te puede amar, no sirves para nada. Y cuando el enemigo viene y te dice eso, quizás lo dice a tu propia mente, quizás lo dice por medio de otra persona. Si tú sabes quién es tu identidad en Cristo, tú puedes decir, no, tú puedes decirme quién quieres, puedes tratar de cambiar mi nombre, pero yo no acepto esa identidad porque yo reconozco quién soy en Cristo. Yo soy hijo del Dios Altísimo, yo soy hijo del Dios vivo, yo soy Yo he pasado de las tinieblas a la luz, tengo vida nueva en Cristo, yo tengo un propósito, tengo un llamado. Dios no solo me llamó, sino que me escogió y me ama y Él está conmigo. Yo no acepto tu identidad que tú me quieres dar porque yo ya conozco mi identidad. ¿Están conmigo? Es importante saber quiénes somos en Cristo. Entonces, bueno, volviendo al versículo 5, hay algo que vamos a ver la historia. Esto es importante, es la parte más de la más importante de la historia. Estamos llegando ahí. Versículo 5 dice: el rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino que sería de la mesa real. Quiero enfatizar este punto ¿por qué es importante esto? Porque la comida que les estaban sirviendo a Daniel y sus compañeros y a todos los que habían traído en esclavitud era la comida más rica probablemente en el mundo, porque Babilonia era la nación más poderosa y más rica. Había absorbido a muchas otras culturas y tradiciones y se quedaban con lo que les gustaba. Y estaban ofreciéndoles comida, de la misma comida que le ofrecían al rey. Entonces estamos hablando de comida muy deliciosa. Y ellos eran adolescentes probablemente con mucha hambre. Pero en cualquier otra situación diríamos, qué increíble, tráigame más comida de esa. No sé qué sería, pero yo quiero de eso. Pero vi un detalle aquí. Es que toda esa comida que le ofrecían al rey primero era ofrecido en adoración a ídolos, a dioses falsos. Y Dios había dejado bien en claro a todos los israelitas que ellos no podían ni siquiera tocar comida que había sido ofrecido a dioses falsos. Piensen en eso. Adolescentes, 14, 15 años probablemente.
llevados como esclavos, nuevos nombres, nueva cultura, lejos de sus papás, lejos de cualquier persona que los conociera, cualquier persona que los pudiera condenar o ver para abajo, decir, hey, estás haciendo las cosas mal. Tienen hambre y les ofrecen comida riquísima. Qué fácil hubiera sido ceder. Nadie está aquí para condenarme, nadie se va a dar cuenta, se ve delicioso, tengo hambre, pues Dios permitió que esto me pasara y pues no me está ofreciendo otra comida, es esta de la comida. Pues qué fácil hubiera sido decir, pues voy a comer tantito, nada más. Así es como cuando el enemigo nos tenta a nosotros también. Tú puedes hacerlo, nadie está viendo, nadie se va a dar cuenta. Tantito, uno no es ninguno, no pasa nada. Después te arrepientas. Dios entendería. Tú tienes tus luchas y todos tienen sus luchas, no pasa nada. Pero mira lo que hizo Daniel. Versículo 8 dijo, pero Daniel decidió no contaminarse con la comida y el vino del rey. Decidió no contaminarse. Dijo que pasara lo que pasare, yo no voy a deshonrar a Dios. Yo no voy a contaminarse con algo que no agrada a Dios. Y esto es clave para nosotros. Si nosotros vamos a mantenernos firmes en un mundo y una cultura que no tienen los mismos valores y la misma cultura y que no adoran y ni siguen al mismo Dios que nosotros, tenemos que decidir en nuestro corazón. Quiero enseñarles cómo esto fue interpretado en algunas otras versiones. En la nueva versión intencional que acabamos de leer dice, decidió no contaminarse. En la nueva traducción viviente dice, estaba decidido. Dios habla hoy, versión dice, se propuso, y Reina Valera dice, propuso en su corazón. Lo que quiero resaltar de esto es que Daniel fue obligado a vivir en Babilonia, pero no permitió que Babilonia entrara en él. Ok, yo no puedo, me trajeron contra mi voluntad, estoy en este lugar, en esta cultura que no honra a Dios, estoy rodeado de personas que nadie cree lo mismo que yo y hasta haciendo, y me están presionando para hacer otras cosas, pero yo no tengo que permitir que su cultura entre en mi vida, no tengo que aceptarlo. Y habrá momentos en los que tú tendrás que decidir y proponerte en tu corazón, haré lo que honra a Dios, y solo eso. Solo eso. Algo clave de esto es que Daniel propuso en su corazón lo que iba a hacer antes de que le trajeran la comida. Ya estaba decidido antes de que, o sea, no esperó a que le trajeran los hotcakes y los pasteles y la nieve y la carne asada y todo. O sea, para entonces verlo ya con hambre, salivando, decir, ¿qué iré a hacer? Ya había decidido en su corazón antes de que le trajeran esas cosas que él iba a honrar a Dios. Y nosotros podemos proponer en nuestros corazones que vamos a honrar a Dios y vamos a permanecernos firmes antes de que llegue la tentación. Tenemos que decidir que vamos a honrar a Dios y que no nos vamos a contaminar. Por ejemplo, podemos decir, oye, pase lo que pase, mientras estamos en casa, mi familia y yo vamos a ir a la iglesia y vamos a adorar a Dios. Antes de que nos salga otra oferta o otra oportunidad o otra invitación, nosotros ya decidimos que estando en casa nosotros vamos a hacerlo. Y cuando no, como quiera el domingo, vamos a honrar a Dios. No haremos nada que deshonre a Dios. Antes de recibir cualquier dinero, quizás puedes decir, yo voy a dedicar un porcentaje de esto para Dios o para ayudar a los demás. Antes de que llegue la tentación de que, oye, si es que si usas este porcentaje pudieras comprar esto, si puede ser aquello. Pero sabes que Dios dice que sé generoso, honra a Dios con lo primero y lo mejor que te ha dado. Puedes decidir antes de todas esas cosas, yo voy a hacer yo voy a honrar a Dios, pase lo que pase. Antes de llegar al trabajo, donde sabes que hay muchos chismes y insultos y se habla mal, puedes decidir, yo no voy a participar en todo eso. No, antes de estar ahí, yo no lo voy a hacer. Antes de agarrar el teléfono en la mañana, puedes decidir, yo no voy a pasar más tiempo en el teléfono de lo que voy a pasar en la palabra de Dios. No lo voy a hacer. Yo voy a priorizar algo de más valor que perder tiempo en las redes sociales. Antes de empezar una nueva relación, puedes decidir y debes decidir,
no voy a tener sexo hasta el matrimonio, no voy a contaminarme desobedeciendo a Dios, me mantendré puro hasta el matrimonio. No esperes hasta que estás en el sofá viendo la película romántica, empiezan a saltar botones y abrir el zipper para decir, voy a honrar a Dios. Decide de antes, si quieres, ahora, si en verdad quieres permanecer firme, no ir con la corriente del mundo, si quieres ser diferente como Daniel fue, a pesar de la oposición, tenemos que decidir de antemano, proponer en nuestro corazón con anticipación que vamos a honrar a Dios. También quiero enfatizar lo que Daniel no hizo. No tomó la comida que le ofrecieron y lo tiró a la basura. Dice, esta comida está dedicado al diablo, a un demonio, y todos los que comen esto van a ir al infierno. No lo escupió, lo aventó en la cara de su jefe en ese entonces. No. Tampoco salió de ahí todo furioso y escribió un post en Facebook con puros mayúsculas diciendo, todos los babilonios van a ir al infierno porque ellos no adoran a Dios real. No. Si lo hubiera hecho, hubiera sido verdad. O sea, es verdad, era comida ofrecida de ídolos, sí. Era una nación pagana y estaban en oposición a Dios, sí, era verdad, pero no hizo eso. Voy a decir algo que quizás a algunos les va a incomodar, ojalá y no, pero no es mi intención, pero necesitamos escucharlo. A algunas personas, quizás algunos de nosotros, tienen toda la razón, tienen la verdad de tu lado, pero no están haciendo la diferencia en la vida de nadie. Y no van a hacer la diferencia en la vida de nadie, porque solo están interesados en ganar el argumento, a mostrar que tú tienes la razón y los demás están errados. Estás tan preocupado por decirle al mundo lo malos que son ellos y lo bueno que eres tú, que no te estás ocupando de considerar cómo debo de comunicar la verdad, cómo debo de transmitir esta verdad a las demás personas de manera que sea útil, que lo consideren, que no sea rechazo, que no se pongan a la defensiva de manera inmediata. Tenemos que preguntarnos, ¿quiero ganar el argumento o quiero hacer una diferencia? Ganar un argumento es relativamente fácil cuando tú tienes la razón. Y yo creo que si estamos del lado de Dios, si estamos de la verdad de su palabra, tenemos la razón. Es relativamente fácil ganar un argumento así, pero ¿queremos ganar un argumento para nosotros sentir que somos increíbles o queremos hacer una diferencia en la vida de las personas? Daniel quería hacer una diferencia. Veamos cómo lo hizo. En versículo 8 dice, pero Daniel decidió no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que pidió permiso al oficial en jefe para no contaminarse. ¿Cómo que pidió permiso? Mira, esto es importante. Daniel fue respetuoso, pidió permiso, no se enfureció y no se indignó. Es como si hubiera dicho, oficial, ¿le molesta si probamos una estrategia diferente? ¿Está bien contigo? Tengo una propuesta, te lo platico. ¿Está bien? ¿Podemos probar algo diferente? Aunque Daniel ya había decidido lo que iba a hacer. Ya había decidido, no voy a comer esa comida, no me voy a contaminar. Si le hubiera dicho que no, Daniel como quiera no hubiera ido en contra de sus convicciones. Pero podemos aprender de cómo Daniel ejecutó sus convicciones estando en tierra enemiga. Cómo trató a la oposición, a los que estaban presionándolo, cuando lo estaban tratando de llevar a hacer algo que iba en contra de sus convicciones. Nosotros tenemos que decidir qué es lo que vamos a hacer, pero al mismo tiempo decir la verdad sabiamente, con amor, con compasión y con empatía. Eso fue lo que hizo Daniel. Dijo en el versículo 12, dice, por favor, haz con tus siervos una prueba de 10 días. Danos de comer sola verdura y de beber sola agua. La verdura no la sacrificaban a los ídolos aparentemente, entonces estaba libre. Verduras y agua. Pasado este tiempo, compara nuestro semblante con el de los jóvenes que se alimentan con la comida real y procede a tratarnos de acuerdo con lo que veas en nosotros.
Daniel era un hombre muy sabio, mucho más sabio que sus años aparentarían. La manera que lo dijo, o sea, él está hablando con una persona que en autoridad y le planteó una idea lógica, estratégica, respetuosamente, y esa persona respondió bien. Dice el versículo 14: el guardia aceptó la propuesta y los sometió a una prueba de 10 días. Al cumplirse el plazo, estos jóvenes se veían más sanos y mejor alimentados que cualquiera de los que participaban de la comida real. ¿Qué sucedió? Yo creo que sucedió lo mismo que sucede en nuestras vidas cuando proponemos en nuestro corazón honrar a Dios. Sucede que Dios honra a las personas que lo honran. Dios honra a las personas que lo honran, que son obedientes, y más cuando hay mucha oposición. Estaban más sanos, más fuertes, llenos de energía y sobresalientes, más sobresalientes que todos los demás. Daniel, en el versículo 19 dice que luego de hablar el rey con Daniel, o sea, Nabucodonosor habló con él, Ananías, Misael y Azarías, no encontró a nadie que los igualara, de modo que los 4 entraron a su servicio. ¿Qué hicieron estos jóvenes? Se mantuvieron firmes en medio de una nación, una cultura que iba completamente en contra de sus valores, a pesar de la presión que ellos sentían y las amenazas que pudieron haber experimentado. Ellos fueron fieles. Pero no solo fueron diferentes a los demás, fueron sobresalientes. Y resalto eso porque algunos cristianos somos diferentes, pero solo por ser raros. Somos diferentes raros, porque no hacemos lo que otros hacen, pero tampoco somos sabios como Daniel en presentarlo, no somos compasivos, no lo hacemos con amor y empatía. Solo somos diferentes y raros. Pero Daniel no fue diferente, raro. Daniel y sus amigos fueron diferentes, sobresalientes. Hay una gran diferencia. O sea, cuando nosotros honramos a Dios en todas las áreas, no solo porque yo creo esto y si tú no crees no me importa, sino yo creo esto. Pero también creo que Dios dice que debo ser respetuoso y debo ser amoroso y debo ser un hombre de integridad y debo de honrar a mis autoridades y todo lo demás. ¿Sabes lo que nos convertimos? No solo en personas diferentes, no raras, sino personas sobresalientes. Y ese es el anhelo que yo tengo para el cuerpo de Cristo, para nuestra iglesia, para mis propias hijas, para todos nosotros, que podemos ser diferentes, permanecer firmes en medio de una cultura que no honra a Dios, que honremos a Dios y no nos contaminemos con las cosas del mundo, pero no diferentes raros, sino diferentes sobresalientes. Y sí se puede. Daniel lo hizo, nosotros también lo podemos hacer. Y lo que aprendemos en resumen de esta historia de hoy es que no hace diferentes no importa cuán grandes son tus problemas o tus dificultades o la oposición. No creo que nadie nos enfrentemos a una situación tan difícil como Daniel y sus amigos se enfrentaron. Lo que tenemos que recordar es que hay un Dios en el cielo. Él sigue estando en el trono. Él sigue mereciendo que nosotros nos sometamos a Él y lo obedezcamos y lo honremos, aun cuando nadie más lo está haciendo, aun cuando sentimos que estamos solos. Debemos de honrar a Dios. Él está en el cielo y Él está en control. Lo que el diablo planeó para mal en el caso de Daniel y sus amigos, Dios lo convirtió en algo bueno. Más adelante el rey llega a reconocer al Dios vivo de Israel como el verdadero y más poderoso Dios. Cambió el rumbo de toda una nación. No lo transformó por completo, pero Dios fue glorificado en la obediencia de Daniel y sus amigos delante del imperio más poderoso de sus momentos. Porque ellos permanecieron firmes, decidieron su corazón no contaminarse. Si Daniel y sus amigos hubieran dicho lo que hemos dicho nosotros algunas veces, seamos sinceros, si ellos hubieran dicho, nadie me está viendo, no pasa nada, tantito no es nada, uno no es ninguno, después me arrepiento, Dios me va a entender. Y si hubieran sido
¿qué hubiera sucedido? ¿Qué creen que hubiera sucedido? Pues no sabemos, pero lo que sí podemos estar seguros de que no hubiera sido impactado el mundo, Babilonia como fue impactada, Dios no hubiera sido glorificado, no estaríamos hablando de ellos hoy, casi 3000 años después, y aprendiendo de cómo es posible permanecer firmes cuando nadie más lo está haciendo. Y nosotros tenemos la oportunidad de, en medio de nuestra situación, decir: Dios, he propuesto en mi corazón no contaminarme ni hacer nada que te deshonre. Yo te seré obediente, fiel. No importa si soy el único, si soy la única, si solo somos dos, si solo somos un pequeño grupo de personas, yo seré fiel. Tenemos que proponernos en nuestro corazón no contaminarnos antes de que llegue la tentación a nuestras vidas. Y así podemos permanecer firmes en medio de una cultura que va completamente contracorriente de lo que Dios quiere que hagamos. ¿Me permiten orar por ustedes? Yo quiero invitarlos a que todos oremos, porque esta es una oportunidad que tenemos para decidir en nuestro corazón que vamos a honrar a Dios, pase lo que pase. Padre, te damos gracias por tu palabra, por el ejemplo que tenemos en Daniel, por la sabiduría que podemos aprender de sus decisiones y cómo Él te honró, Señor. Y yo te pido que nos ayudes a nosotros a decidir en nuestro corazón no contaminarnos con las cosas del mundo, ni siquiera cuando todo el mundo lo está haciendo. Nosotros te vamos a honrar, te vamos a honrar. Y también, Padre, te pido por las personas que, como yo, en muchas ocasiones en el pasado no propuse en mi corazón ni me mantuve firme ante la tentación. Caí en la presión y seguí la corriente. Padre, te doy gracias porque eres un Dios de misericordia y de perdón, y extiendes tu gracia cuando nosotros nos humillamos y venimos delante de ti buscando ese perdón. Para todos los que pudieran sentir culpa porque no lo han hecho siempre bien, hoy que pueden venir y recibir la gracia y el perdón que tú tienes para cada uno de nosotros. Y de ahora en adelante, Señor, empezando hoy mismo, ayúdanos a proponer en nuestro corazón no contaminarnos y honrarte, pase lo que pase, porque tú mereces y eres digno de nuestra obediencia y nuestra fidelidad. Bendice cada persona que está aquí. Ayúdanos a vivir lo que escuchamos hoy, ponerlo en práctica. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.